dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, me ves. Buenas noches, buenas tardes para quienes vean alguna de las 5 repeticiones de este programa. Los invito a quedarse, a ver en profundidad, en un lunes muy especial después de lo que se llamó el Super Domingo, ¿no? La reaparición de la expresidenta Cristina Fernández en un programa de televisión, las declaraciones de Pérez Corradi en otra, el regreso de la nata. Ganó Susana Jiménez. A ver, ¿hay lectura política de esto? No la hay, pero sí marca una opción que puede venir de la mano de la saturación política, y es un mensaje para todos, para el gobierno, para la oposición. A ver, los primeros 6 meses tuvieron dos cuestiones muy marcadas. Por un lado, la ofensiva judicial contra el kirchnerismo saliente, las dificultades que está encontrando el kirchnerismo para mantenerse con fuerza adentro del peronismo por la salida del movimiento Evita, de algunos otros legisladores. Bueno, de esto vamos a hablar hoy con Marcos Clery, que es diputado nacional del Frente para la Victoria. El episodio López, bueno, todo lo que se ha ido conociendo. Y por el otro, una realidad del gobierno muy mala en materia económica. Ha sido muy, pero muy malo lo del gobierno nacional en estos primeros 6 meses. Segundo semestre prometido, arrancó de la peor forma. El nivel de la lluvia de dólares, las inversiones están peor que antes, con lo cual, bueno, está todo por hacerse, pero hay que marcar estas dos cuestiones. Le ha ido bien en lo político al gobierno, siendo minoría, y le ha ido mal en lo económico. ¿Y cómo está Santa Fe? ¿Cómo está el socialismo? ¿Cómo está el Frente Progresista? Va a estar con nosotros la diputada provincial socialista Clara García para hablar sobre el derrotero del PS, de cómo se van configurando en la provincia de Santa Fe las nuevas realidades a partir de un escenario nuevo que se da con el radicalismo, que es oficialista en la provincia de Santa Fe con el Frente Progresista, en Rosario también con el Frente Progresista, y es oficialista a nivel nacional con el PRO en Cambiemos. Para hablar de esto y de cuestiones vinculadas a la ciudad de Rosario, va a estar con nosotros el concejal Martín Rosúa. ¿Será candidato a intendente en breve, en el 2019? En breve no, falta mucho, pero bueno, se lo vamos a preguntar. Bueno, esta es la propuesta que tenemos para hoy. Tras el corte, dialogamos con la diputada provincial socialista Clara García. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar.
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Unión Provincial posibilita. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Diputada García, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Mauricio. La primera pregunta es, ¿cómo está el Partido Socialista hoy por hoy con esta realidad tan extraña que hay en la provincia de Santa Fe? Yo creo que está muy fuerte y está en un momento casi refundacional. Tenemos un nuevo secretario general en nuestra provincia que es un joven que además ha creado y ha sido artífice de transformaciones en su vida. Entonces creo que nos da a todos una gran esperanza. Uno mira a esta nueva generación joven que nos cuestiona, que nos exige, que propone nuevas cosas, que cambia la mirada, que usa las tecnologías y que avanza, y lo vemos dentro del partido como Esto es Esteves, el nuevo secretario general. Exacto, Enrique Esteves. Lo vemos como una gran oportunidad. Bueno, y ni que hablar que nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, es el presidente del partido a nivel nacional. Así que creo que el socialismo está en un excelente momento, consolidando sus particularidades dentro de un frente, en un camino que sabemos hacer, ¿no? Esto de frentes que no son solo electorales, sino que son frentes de gobierno, son coaliciones con futuro, con programa, con mirada hacia adelante. La pregunta está referida fundamentalmente al tema del radicalismo con su doble alianza. ¿Ustedes creen que esto va a ser un impedimento para que el Frente Progresista se mantenga en el tiempo? No lo ha sido hasta ahora, porque la verdad que no es la primera vez que distintos partidos que componen nuestro frente toman decisiones diferentes a nivel nacional. No lo ha venido siendo hasta ahora, y la verdad que nosotros tenemos una convivencia, hay 6 ministros junto al gobernador que son del radicalismo. Dentro de nuestro bloque mayoritario del Frente Progresista hay
figuras del radicalismo, de hecho está su presidente y tenemos una excelente convivencia, así que creo que sí podemos mirar para adelante con optimismo. Hay como una mirada desde adentro del gobierno santafesino hacia avanzar en determinadas cuestiones. Primero, la reforma constitucional, que fue y vino. Por mi lugar de periodista he conversado con todos y noto lo siguiente. Hay un guiño favorable en los partidos de la oposición y curiosamente la traba parece estar adentro del socialismo. No, yo no creo que haya traba, creo sí que tenemos que animarnos a pensar en algunos temas sin dejar de lado el día a día y la coyuntura y la cosa de urgencia, también pensar hacia adelante. La verdad que Santa Fe fue la cuna de la Constitución Nacional y de la reforma del 94, pasaron más de 20 años. Hay cuestiones cruciales, digo, la autonomía de las municipalidades la consagraba una Constitución que, bueno, no hemos tenido hasta ahora el consenso de llevarla para adelante. Digo, hoy por hoy tenés derechos de nueva generación, desde medioambientales, derechos del consumidor, derecho de acceso a la información pública. Digo, está bueno pensar en animarse a consolidar un cuerpo normativo que cumplamos y que sea para el futuro. Sí, pero el periodista político enseguida dice reelección. Y la política es uno de los temas, es uno de los temas. ¿Usted estaría a favor de que exista, sí, la reelección por me imagino? La realidad, Mauricio, que si nosotros miramos todos los cargos selectivos de la provincia, todos tienen reelección. Algunos deberían limitarse, ¿no? Quizás sí, porque uno se achancha, ¿no? Sí. Tantas gestiones en un mismo lugar, pero a veces periodos tan cortos. Por ejemplo, uno de los cambios es que los presidentes de comuna no tengan 2 años y no pasen a 4, porque la verdad que te sentás y ya es la campaña, y digo, y a veces en los gobiernos los proyectos transformadores son de largo plazo y hay que animarse y hay que pensar en tener continuidad. Así que bueno, será un tema para analizar. Pero yo digo, a ver, porque han venido acá radicales, han venido del PRO, del peronismo. Dicen, bueno, que el IPSI se presente a la reelección, si hay reforma con reelección. Ha venido Bonfatti y dijo, no, la reelección es para el que viene, no para el que está. ¿Usted qué opina? No, se verá. Es parte interesada. La verdad que si nos anclamos en ese tema de la reelección, no nos movemos ni para atrás ni para adelante. Creo que hay que animarse a hacer el camino y ese será uno de los temas como tantos otros. En este sentido, el socialismo arranca también con una realidad nacional nueva, sí, ¿no? Con un presidente nuevo. Exacto. ¿Y cuál va a ser el camino de la centroizquierda? Porque digo, antes uno pensaba en el socialismo, Margarita Stolbizer, esas alianzas naturales. Stolbizer está a punto de cerrar un acuerdo con Massa. Bueno, la verdad que el Partido Socialista tiene 120 años y creo que si algo ha consolidado esa permanencia es la coherencia, ciertos valores que para nosotros son fundamentales, de la honestidad intelectual y de la honestidad en la gestión pública. Entonces, dentro de eso, nuestra ideología está intacta, nuestra trayectoria está intacta. Creo que el socialismo es hoy por hoy la alternativa progresista que muy pocos otros partidos pueden mostrar, además con experiencia de gestión, no solo un progresismo testimonial. ¿Le sorprende a usted que Stolbizer esté tan cerca de Massa? Digo, por el camino recorrido juntos, ¿no? Quizás sí, la verdad que Massa viene de haber participado en gobiernos que nosotros cuestionamos ideológicamente, por cuestiones no éticas, en fin. Pero bueno, hay que... No sé, no quiero ser crítica de alguien a quien respeto enormemente como Margarita, creo que es el artífice incluso de muchas de las cuestiones que hoy se están desnudando gracias a su fortaleza como política y como mujer, ¿no? Entonces la respeto enormemente. ¿Cuál es su mirada sobre estos 6 meses del gobierno nacional? Que ha sido muy dura, extremadamente dura en sus decisiones económicas,
casi diría con una mirada, en fin, de guillotina, ¿no? En el tarifazo, en la apertura indiscriminada de la importación, en la inflación, en esta cuestión de estar esperando los capitales externos y de gran magnitud y dejar desprotegido al productor, al pequeño comerciante, al empresario local, que bueno, es el que estuvo antes y es el que seguirá estando. Entonces, desde ese lado tengo una postura, en fin, crítica, no así desde la apertura al diálogo que el gobierno ha tenido, creo que eso es positivo. Quizá tendría que tener más celeridad en llevar adelante aquellas cuestiones que ha prometido. ¿Cree que es posible una buena convivencia entre el gobierno provincial y el gobierno nacional? Lo digo a partir de que la relación nació con problemas, desde la cuestión de los prófugos en el mes de enero, pasando por ciertas polémicas continuas que se están viendo con diferentes ministros. Sí, pero me parece que hay una cuestión de mayor madurez como para poder tener relaciones que son opuestas en lo ideológico, pero que tienen que ser cercanas en la responsabilidad de ser gobierno. Digo, en las campañas la ideología está sobre la mesa, en las gestiones y en los gobiernos lo que tiene que estar sobre la mesa es la gente. Y la gente necesita que conversemos, que hagamos proyectos en conjunto, que la seguridad esté tomada desde todas las vertientes para que sea más eficiente, que las cuestiones económicas y productivas las veamos en una mesa y dialoguemos y lleguemos a la mejor solución. Yo aspiro a que así sea. Se abre un proceso de apertura en el socialismo, digo, no solamente hacia adentro, usted hablaba de la incorporación de gente joven, ¿no? Sino hacia afuera, es decir, ¿están contemplando la posibilidad de atraer referencias que vengan desde otro lugar, inclusive desde afuera de la política? Bueno, en algunos casos ya se ha dado. El senador ejemplo, del departamento de la capital, Emilio Jatón, viene del palo del periodismo, un hombre muy querido en la ciudad de Santa Fe, de un periodismo, digo, muy reflexivo y muy pensante, de la producción periodística incluso, o sea que ese es un ejemplo, y yo veo que se acercan intelectuales, profesionales, gente de las vecinales, digo, me parece que sí, que estamos en un buen momento de apertura. ¿Y hay una mirada diferente hacia el peronismo a partir de ahora? Yo creo que con el peronismo o con algunos de base nos unen cuestiones de la justicia social en la cual nos sentimos cerca. Los últimos años de gobierno nos han distanciado, bueno, lo decía, por algunas, en fin, diferencias fuertes en algunas cuestiones éticas o de gestión, pero hay una raíz de justicia social que claro que compartimos. ¿Cómo es esto, y con esto termino, de ser la pareja, la esposa, la compañera del gobernador? ¿Usted le dice, mira, esto está mal, anda por otro lado o no? Cuando ve que se equivoca. Bueno, tratamos de mantener las dos realidades. Yo soy diputada, tengo orgullo en eso y tengo mucho trabajo puesto en eso, y también acompaño a mi esposo en toda su gestión desde, en fin, desde el afecto familiar. ¿Y qué puntaje le pone a la gestión del gobernador hasta aquí? Un muy bien. Ajá. Ahí está. ¿Y el número? No, el número no. Muy bien. Muy bien. Gracias por venir, Clara. Mucha vos, suerte. Mauricio, gracias. Estuvimos con la diputada provincial del Frente Progresista del Socialismo, Clara García. Tras el corte hablamos aquí con Marcos Clery, legislador nacional del Frente para la Victoria. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines.
Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. ¿Las fechas de vencimiento también son un dolor de cabeza para vos? Adherí a la boleta digital y al débito directo de todos los tributos municipales. Si tenés clave fiscal, podés hacerlo online o acercándote a los centros municipales de distrito con constancia de CBU y DNI. Todo es más simple en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Marcos Clery, ¿cómo le va? Muy bien, Mauricio. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Pregunto de entrada, porque usted es una referencia, digamos, clave ahí en el Frente para la Victoria. ¿El Frente para la Victoria se murió? No, para nada. ¿Ya cuántas partidas de función tiene? Mientras haya militancia, nunca se va a morir. Y por supuesto, esa militancia es muy superior a la cantidad de dirigentes que hay a lo largo y ancho del país. Porque es un sentimiento, como todo peronismo, pero además de eso, que tiene mucho que ver, es la toma de conciencia y el empoderamiento de los trabajadores, de los jóvenes, de los ciudadanos, que han visto que los últimos 12 años no fueron magia, que fueron una realidad efectiva, y esa realidad efectiva, por supuesto, tiene muchísima adhesión. Se lo pregunto por el Frente para la Victoria. Yo creo que el kirchnerismo tiene una base social importante, que a lo mejor hoy no le alcanza para ganar, pero, a ver, se fue el movimiento Evita, el Frente para la Victoria, se fueron legisladores misioneros, se fue Bocio. ¿Cómo sigue eso ahí? Cada uno de sus organizaciones va a tratar de argumentar por qué tomó esa decisión, pero el Frente para la Victoria trasciende las individualidades o a los dos grupos. Y yo creo que hay que tomar una charla que tuvo Cristina con los curas que hicieron la opción por la pobreza en la isla Maciel. En esa charla Cristina habla con claridad con los curas, y hay un WhatsApp que está circulando hace rato, y le explica que no tiene que depender todo de ella, que vio que hubo un límite, que el Frente para la Victoria no pudo parar las medidas que tomaba Macri en contra del pueblo argentino, y para eso había que construir un frente ciudadano, y ese frente ciudadano tiene que ser superior al Frente para la Victoria, no pensándolo en clave electoral, sino de manera cultural, económica y política, en donde se le ponga un límite a las medidas de ajuste de Macri, para después volver a organizarse y poder construir nuevamente poder desde los trabajadores. Y ese es el sentido.
analizar la política de manera estática, desde estamos acá todos juntos, que después van para el otro lado. Yo creo que más allá de los nombres y apellidos, que no hay apellidos mágicos ni salvadores, lo que tiene que haber es discutir la política. Y cuando discutamos la política siempre tiene que estar al servicio de la gente y del pueblo. A ver, ¿cómo impacta en la cámpora, en el sector militante, lo que pasó con López, lo que pasó con Báez? Porque yo lo que noto es que en muchos militantes inorgánicos del kirchnerismo, eso generó una sensación de mucho dolor, de mucho vacío. Y por supuesto, vos pensás que la corrupción no tiene ideología. Entonces, sea quien sea, público o privado, debe ser condenado. Pero asociar eso a toda la militancia es como en un club de fútbol. Hay alguno que es barra brava y digan todos los hinchas de Newell's de Central son barra brava, nada que ver. Entonces hay que diferenciar. La política y la ideología que llevó adelante estos últimos 12 años, un país que se ve, que se toca, que se siente, es una cosa. Y si hubo alguna persona del sector privado, como del sector público, que tuvieron algún hecho de corrupción, deben ser condenados con total dureza y la ley lo debe hacer. Así lo ha dicho la misma presidenta de la Nación con mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner. Hay que hacer una auditoría de la obra pública y de esa manera analizar los números, ver qué empresario privado rindió y hizo todas las cosas, los 35 que han contratado con el Estado Nacional. ¿Qué empresario local? Porque muchas veces las obras públicas no son solamente nacionales, sino que se contratan y se licitan con las provincias y la ejecutan empresas de cada una de las provincias. Ha hecho cumplido y, por supuesto, si la llevaron a cabo. Y además, si ese hombre que fue el secretario de Obras Públicas tuvo algún hecho de corrupción, como queda tirando bolsos por algún lado, debe ser condenado. Pero hay que avanzar en la totalidad, porque si no también la misma ciudadanía se va a enojar, no solo con los jueces, sino con toda la política, hasta con los periodistas. Porque cuando se presenta un tema y no se trata con la seriedad y la responsabilidad necesaria, la ciudadanía espera las respuestas concretas y lo debemos tomar en todos los lugares. Y eso hay que apuntarlo, por supuesto, a la corrupción. Pero después, todos los días está esperando a la ciudadanía que le resuelvan los temas que están sucediendo en el día de hoy. Y a veces, la construcción mediática de los medios de Buenos Aires, porque los medios locales que viven la realidad todos los días, que se encuentran, que viven aquí, ven y trasladan lo que se está sucediendo. Esto lo quiero decir de los medios de Buenos Aires. Los medios de Buenos Aires hacen una gran cortina de humo con un tema que debe ser tratado con toda la seriedad, lo llevan adelante las 24 horas, los 365 días del año y no ven lo que está pasando en la realidad. Pero se la dejaron picando, Clery, un funcionario histórico que viene desde los inicios del kirchnerismo tirando 9 millones de dólares en un convento. Y debe ser condenado, de la misma manera que debe ser investigada la familia de los grandes apellidos de la Argentina, que le hemos pagado la deuda a todos los argentinos. Por ejemplo, ¿cuál? La familia Macri. En el 82, cuando yo nací, a la familia Macri se le estatizó la deuda. Y además, entre los primeros 3 lugares está Caputo y Calcaterra, que es el primo Macri. Por eso, que se haga la auditoría, que se investigue y se tenga en cuenta una medida con responsabilidad y seriedad para adelante. Porque si no, la ciudadanía, cuando empiezan estos temas a surgir, salen a la opinión pública, de la opinión pública después se dilata del tiempo, no hay ningún tipo de sanción y sigue todo como está. Y que se genera el descrédito en la política, que es la verdadera representación para transformar la realidad, y por supuesto, los que son la patria contratista siguen viviendo de todos los gobiernos, y de ahí viene la familia Macri, el grupo económico y todo lo demás. Pero por supuesto que hay que tomar el tema, resolverlo, pero también fijar políticas para adelante. Y acá te pongo otro ejemplo. Uno cuando recorre y se sigue vinculando principalmente al sector de la educación, porque se siembra el presente y el futuro. Vos sabés, cuando te encontrás con las directoras de las escuelas, ves que no le está llegando el fondo que antes le llegaba, del Ministerio de Educación. Y cuando vas a primer año del secundario, te dicen, ¿cuándo me llega la netbook? En una escuela pública, porque ve que el que está en segundo, tercero, cuarto y sexto, quinto y sexto en el caso de la escuela técnica, ya tiene la netbook, y el de primer año no la tiene. Cuando te preguntan los de cuarto y quinto o sexto, si una escuela técnica, este año no viajamos a Tecnópolis, porque están esperando el viaje a Tecnópolis, no se viaja a Tecnópolis, y así con un montón de otras cosas. Entonces, está bien que tratemos el tema anterior del que estaba conversando y se resuelva y se condene, pero por supuesto los temas de la realidad para construir una Argentina mejor, que era lo que se propuso, ahí vamos. Se tiene que trabajar y dar respuesta. Hoy se está dejando de lado la educación y eso es algo que nosotros tenemos que reconsiderar y esperemos que el gobierno de Macri cambiemos, lo tome en cuenta, porque lo que está haciendo
cortándonos del futuro, no solo por las medidas económicas, sino también por las decisiones que está tomando, sobre todo en materia educativa. A ver, para usted, estos 6 meses que han sido, lo decía en la apertura, muy malos del gobierno nacional en materia económica, ¿es una consecuencia no querida o es un plan aplicado para producir estas consecuencias? Yo creo que ellos están generando una crisis para seguir tomando un ajuste. Pero acá quiero ser claro, yo creo que ellos tienen una formación ideológica y económica que los lleva a tomar estas medidas. Que esperando las famosas inversiones en algún momento pueden llegar o no. Pero el país se está endeudando de manera brutal. Y también creo que en materia Aranguren lo que ha hecho es como hombre empleado de Shell, se hacía antes con los ferrocarriles argentinos, y acá quiero comparar un poco la historia. ¿Vos te acordás cuando Scalabrini Ortiz analiza todo lo que fueron los fletes de los ferrocarriles? Sí. Que era más caro el flete argentino que traer la producción de Inglaterra a Argentina. Bueno, hoy Aranguren lo que ha hecho, llevarnos a esa época de la colonia. Con las tarifas de luz dolarizadas, nos ha hecho que nuestra industria nacional no sea competitiva. Y no solo nuestra industria, sino todas nuestras familias estén financiando cómo las regalías se van al exterior. Y aquí, antes era el flete del tren, hoy son las tarifas. Y eso es algo que se tiene que modificar. Y así se está destruyendo la industria, así se está atentando contra lo que es la igualdad que tienen que tener todos los argentinos. Y esa medida que la tomó Aranguren, recordemos que cuando él era presidente de Shell, le decía a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cómo tenía que tomar las medidas y manejar en materia energética. Eso le pasaba al kirchnerismo, ¿no? Pero por supuesto. Con esa incompatibilidad. Y vos sabés eso hay que decirlo también. No solo hay que decir la incompatibilidad, sino hay que decir que también hubo un intento de sacar los subsidios durante nuestro gobierno y que lo paramos porque vimos que era una decisión incorrecta. Entonces, nosotros seguimos incentivando el consumo, protegiendo nuestra industria nacional y mejoramos generando el empleo. Hoy en día, no solo las distribuidoras de luz están recaudando menos porque la gente recauda menos, sino también que ha dejado de ser competitivo el comercio y por supuesto se le metió la mano en el bolsillo a cada uno de los trabajadores. Eso genera un escenario de recesión que se puede salir en el futuro, pero las consecuencias que tenemos estos primeros 6 meses son muy negativas y esperemos que lo reviertan. Termino con esto, le quiero hacer esta pregunta. Estuvo Rubeo ahí sentado donde está usted y se sintió, dijo que usted, Perotti y Rossi hicieron una rosca para cerrar la lista de unidad y dijo los responsables de la derrota son los que ahora acuerdan hacia el futuro. Es un compañero, Luis Rubio, todos saben que tenemos diferencias políticas y personales, pero hoy no hay que ser funcional a lo que la política no tiene que estar mirando, tenemos que estar resolviendo los problemas de la gente. La única rosca que me gusta es la de Pascua, de aviso, que es una muy linda rosca para tomar unos buenos mates. Después, no hay que hacer nombre y apellido, tenemos que fijar las políticas porque es lo que la ciudadanía está esperando. Y recordemos que el año pasado nuestra lista de diputados nacionales ganó. Con lo cual, uno creo que tiene la autoridad y por supuesto más allá de la autoridad tiene que tener el compromiso de seguir trabajando por la ciudadanía. Después circunstancialmente podemos encontrarnos, diferenciarnos, pero hay que mirar para adelante. La política está esperando eso y también además está esperando esto la ciudadanía. Y el PJ acá, digamos el Frente para la Victoria, PJ, no sé cómo terminan llamándose, ¿va a seguir unido? ¿Van a estar todos adentro? Es una propuesta que tenemos que llevar adelante, pero más allá de las siglas, lo que la ciudadanía está esperando es la representación. Porque una persona, sea Frente para la Victoria, PJ o como se llame, si no está al lado de la multisectorial que está reclamando para que cesen los tarifazos en contra de la gente, de los comercios y de la industria, si no está junto con los gremios marchando, defendiendo el empleo, es una persona que seguramente no va a poder ir a representar a la ciudadanía. Por eso hay que estar acompañando a los vecinos, a los trabajadores y al pueblo. Desde ese lugar, en un momento de crisis como el que se está viviendo, que creó el gobierno de Mauricio Macri, uno tiene que estar al servicio. Y sobre todo con el nivel de responsabilidad que tiene, si uno es diputado nacional, si es concejal, si es diputado provincial, ese es el rol que hay que tener. Después llega el momento de definir las cosas, pero van a ser el año que viene. Y ahí la autoridad la va a dar el pueblo de Santa Fe, el pueblo de Rosario, eligiendo o no sus representantes para que pueda seguir adelante llevando políticas públicas. Pensar que esto se cierra en una mesita
es una época del pasado cuando se achicaba la política. Hoy hay muchísimas personas empoderadas, que gracias al gobierno de Néstor y Cristina, que veo que la política era un lugar para poder transformar la realidad, y hoy el gobierno de Macri lo que está haciendo es tratar de desprestigiarlo a toda la política en general, porque no puede dar una respuesta con las gestiones que está llevando a cabo. Y esa es la cortina de humo, y es lo que está sucediendo. Gracias por haber venido, Clery, mucha suerte. Muchísimas gracias a vos, Mauricio, y un saludo para todos. Estuvimos con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Marcos Clery. Hacemos el corte y viene Martín Rosúa, concejal del radicalismo, Pro Cambiemos. Con él vamos a charlar. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. En profundidad, ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Concejal Rosúa, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Está bien el encuadre, concejal radical, Pro Cambiemos? Y fui uno de los pocos defensores en su momento en la provincia de lo que fue el acuerdo de Gualeguaychú, que dio origen a Cambiemos y a la derrota del kirchnerismo. ¿Y hoy cómo continúa eso? Acá, específicamente en Rosario. No, en Rosario todavía no ha tomado volumen porque es una realidad de que nosotros... hay que entender cómo funciona el radicalismo. El radicalismo es un partido muy respetuoso de lo institucional y de los movimientos orgánicos internos, ¿no? Nosotros tenemos las convenciones provinciales y nacional. La convención nacional decidió que nosotros formamos parte de Cambiemos, la última convención provincial decidió que sigamos formando parte del Frente Progresista. Entonces nosotros, si bien tenemos afinidad y vamos trabajando en muchos temas con los concejales del PRO, todavía seguimos formando parte del gobierno municipal, a veces con muchas diferencias. A veces con muchas diferencias. Hoy, ¿dónde están esas diferencias? Mira, siempre hago el paralelo entre lo que es la situación del Frente Progresista en Rosario y en Santa Fe. En Santa Fe tenemos exactamente la mitad de los ministros, una cantidad muy importante de funcionarios, diálogo permanente con el gobernador y autonomía de decisiones en cada uno de los lugares que ocupamos. En Rosario nunca hemos llegado a consolidar institucionalmente el Frente, el diálogo se hace mucho más difícil, es un gobierno donde se hace mucho más difícil penetrar en las decisiones más importantes, y que a veces tiene una capacidad de respuesta un poco más lenta a lo que son las demandas de la gente, donde uno termina notando que la gente viene pidiendo un cambio que si no se da dentro del frente, y ya no digo a través de maquillaje o algunos retoques, si no se da un cambio real dentro del frente, el cambio se va a producir exactamente por afuera. ¿Usted nota, a propósito de cambios,
modificaciones en la gestión desde que la intendenta fue reelecta. ¿Nota que hubo toma de conciencia de la finitud del resultado y que eso generó una nueva realidad, o que todo sigue igual? Notamos pocos cambios, notamos más cambios, por eso te decía lo del maquillaje, notamos muchos más cambios de nombre que de formas y velocidades en la gestión. En ese sentido, nosotros seguimos reclamando lo que reclamamos antes de las elecciones: mayor integración, pero cuando es mayor integración no es más cantidad de funcionarios ocupando lugares en la gestión, sino es funcionarios que puedan aportar otra mirada, funcionarios que puedan aportar una renovación y funcionarios que tengan capacidad de toma de decisiones en lo que tiene que ver con políticas públicas. Porque esto es lo que nosotros planteamos en su momento cuando hablamos de oxigenar la gestión, darle otra velocidad, incorporar gente joven, gente formada. Esto todavía nos está costando mucho en la ciudad de Rosario, quizás porque el origen del Frente fue acá, porque este fue el lugar fuerte del socialismo, seguramente tenga que ver con eso. Es una realidad que acá no se da y que en la provincia ha avanzado de una manera mucho más positiva. ¿Sería intendente usted en el 2019 de un espacio de Cambiemos en una interna, mire, voy más allá, en una interna con López Molina? Lo respeto mucho a Roy López Molina. De hecho, hemos trabajado muchos temas en común, hemos construido una relación cuando estamos en el Consejo, y hoy, aún afuera del Consejo, nos consultamos temas, interactuamos. Tranquilamente podríamos ocupar un mismo espacio político, porque son más los puntos que nos unen que los que nos separan. Después, lo que tiene que ver con una candidatura, yo tengo una visión absolutamente colectiva de la política y voy a estar donde mi espacio político defina que yo tengo que estar. Todavía lo veo lejísimo y no lo contesto como una frase armada con el cassette puesto, sino que sinceramente creo que todavía hay una etapa previa que va a definir muchas las cosas, que es el 2017. Sí, Corral, me imagino que debe ser el candidato a gobernador suyo. Seguramente, creo que llegó el momento de que el radicalismo dispute seriamente y con capacidad de éxito la gobernación de la provincia de Santa Fe, y nosotros creemos que José Corral es la persona indicada para dar esto, sobre todo porque mostró una muy buena capacidad ejecutiva al frente de la Municipalidad de Santa Fe, y que también porque es un dirigente con proyección nacional. De hecho, hoy es el presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Considera una opción terminada la del Frente Progresista? No necesariamente. El Frente Progresista tiene una construcción que es muy distinta a la de Cambiemos. Fue en un momento que veníamos de varios gobiernos peronistas, que nosotros habíamos formulado muchísimas críticas y donde no lo hubiésemos podido derrotar si no era con esta construcción. Esta construcción tuvo puntos altos, tuvo puntos bajos. Ahora estamos en un momento, como decía Clara García, quizás de reformulación de las condiciones. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en los próximos años. Pero cuando usted dice que no considera terminada la opción, ¿cómo sigue si Cambiemos va a elecciones contra el Frente Progresista? Mira, nosotros somos un partido eminentemente nacional. Si la Convención Nacional decide que nosotros sigamos formando parte de la integración de Cambiemos, y esa Convención Nacional ordena que en las provincias Cambiemos tenga conformación local, ahí sí nosotros iremos hacia ese sector y nosotros no podremos formar parte del Frente Progresista. Si la definición de la Convención Nacional es otra, seguiremos en esta construcción. Creo que es un proceso que todavía se tiene que dar de acá por lo menos al 2017. Todavía no está definida esa situación. Lo traigo al terreno del día a día en Rosario. Sí. Comenzó a aplicarse la ley de descanso dominical. Usted fue un opositor a esta decisión. Hay mucha confusión, no se sabe muy bien cómo funciona. ¿Cuál es el primer balance de esto que hace? Desastroso. Lamentablemente nos toca decir que se dio todo lo que era previsible que iba a suceder. Todo lo que anticipamos durante el debate que podía pasar, todo lo negativo que podía ocurrir, ocurrió. Todo parte de la base de un mamarracho jurídico como la ley provincial, que es una ley que establece un criterio de cierre prácticamente generalizado y después innumerables excepciones que no tienen ningún criterio de razonabilidad jurídica. Y a partir de ahí tuvimos dos consecuencias que lo podemos dividir en dos planos distintos. Por un lado, la cuestión jurídica, un proceso de altísima litigiosidad, medidas cautelares por un lado, pedidos de amparo por el otro, reclamos judiciales de los trabajadores que quieren trabajar y no quieren perder esos 3.000 pesos mensuales que cobran por la doble remuneración del domingo, y reclamos también de los supermercadistas. El único fallo que tuvo resolución de fondo, o sea, si sacamos las cautelares, es el de la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que dice que tanto la ley como las ordenanzas de adhesión son inconstitucionales, lo cual genera un posible daño y perjuicio contra la municipalidad de la provincia. Para que la gente entienda, si ahora se empezó a aplicar el descanso dominical y parece 3, 4, 5 meses los supermercados cerrados los domingos, y después la Corte Suprema declara, como declaró la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que esto es inconstitucional, seguramente ese costo lo van a tener que pagar
los municipios y la provincia. Y después, por otro lado, nos encontramos con perjuicios tremendos sobre los trabajadores, despidos y suspensiones por un lado, detracción del 32% del salario por el otro, y también nos encontramos con que se definió esta situación en un contexto que era absolutamente desaconsejable. Cualquier manual de economía, no solamente cualquier manual de economía, el propio informe del Banco Municipal de Rosario, que estamos hablando de que no es un centro de pensamiento liberal ortodoxo, sino que es el Banco Municipal de Rosario, decía textualmente: se desaconseja cualquier aplicación de una norma que tienda a la limitación de la actividad comercial en contextos recesivos o de caída de las ventas y del consumo. Y esto fue justamente lo que se hizo. Concejales y legisladores sabían que estaban legislando con efectos negativos, pero por intervención de la demagogia, por intervención del lobby, terminaron sancionando una ordenanza que, como te dije antes, tiene efectos desastrosos. Yo escuchaba los discursos respecto a esto de gente racional. Uno puede, que un concejal de izquierda piense eso, está dentro de la lógica, hay coherencia, pero yo escuchaba concejales que al mismo tiempo que votaban esto, en otras oportunidades hablaban de hay que hacer una Rosario más viva, hay que traer a Paul McCartney. Es un mensaje muy contradictorio. Mira, yo creo que acá se dio dos situaciones. Primero, desde el Ejecutivo Municipal y del Ejecutivo Provincial había un mensaje doble. Sí. Se daba a entender no en las se entrevistas muy bien que quiere la que tanto la intendenta como el gobernador sentían que esto era una ordenanza o una ley que iba a tener efectos negativos, pero quizás por una obligación partidaria se veían obligados a acompañarla. En muchos de los concejales que vos mencionás pasó lo mismo. Yo lo planteé en el momento del recinto. Con cada uno de ustedes, se los dije, hablé y saben profundamente que esta ordenanza tiene una potencialidad negativa muy importante. A tal punto fue así que a último momento, en el recinto, cuando lo estaban sancionando, decidieron establecer un proceso de 6 meses para un observatorio que evalúe las consecuencias jurídicas y económicas de esto. Un observatorio que a los 6 meses iba a decir cómo rindió esta norma. Nosotros le dijimos, bueno, si ustedes ya creen que va a ser perjudicial, anticipemos ese observatorio y hagamos los estudios de impacto hoy. O sea, reconocían en el mismo texto de la norma que lo que estaban votando sabían que podía tener mucho más consecuencias negativas que los problemas que se venían a solucionar. Pero como te decía antes, creo que cuando la demagogia mete la cola en los procesos de debate legislativo, las consecuencias nunca son positivas, ¿no? Termino con esto. Usted es concejal del Frente Progresista, sí. Está, digamos, respaldando al gobierno nacional. ¿Cree que el socialismo está en el medio de, no digo de una tormenta, pero de un dilema? La sociedad va para un lado, ha habido un voto socialista histórico de clase media que se fue al PRO y le está costando dar ese paso en algunas cuestiones de la modernidad política, si se quiere, entre comillas. Sacando la gestión de lado, tanto nacional como municipal, y hablando conceptualmente, creo que Cambiemos representa mucho de lo que el electorado histórico del socialismo solicitaba. Esta necesidad de transformación, de cambiar, de dar otra capacidad de respuesta de parte del Estado. Y a partir de ahí creo que viene la cuestión. Y si me preguntás, para profundizar un poquito sobre este tema, creo que el socialismo sobreactúa las críticas al gobierno nacional. Creo que eso es un error en el que está cometiendo y que va a ser el que termine generando las fracturas si eso no es modificado en el corto plazo, ¿no? Un pequeño párrafo sobre estos 6 meses del gobierno nacional. Primero, si bien no quiero caer en el facilismo de echarle la culpa a la herencia recibida, que a veces parece un eslogan, creo que no se puede analizar el contexto actual sin saber que venimos de tierra arrasada. Yo recién lo escuchaba el diputado Clery, que hacía mención de muchas de las virtudes que tenía el kirchnerismo. Bueno, toda esa cuestión de administración que él mencionaba nos dejó con 7 puntos de déficit fiscal. O sea, Argentina le ingresa 7% menos de lo que egresa. Cuando uno tiene ese problema tiene 2 opciones: gastar menos, recaudar más o endeudarse. Con ese contexto recibió el gobierno de Mauricio Macri y se encontró y se enfrentó a esa situación. Ese enfrentamiento ante esa situación generó algunos aspectos positivos: el acuerdo con los holdouts, por ejemplo, tiene que ver algunas cuestiones sociales como la reparación de los jubilados, el tema del IVA a la canasta básica, algunas cuestiones de macroeconomía que estuvieron muy bien acordadas como la salida del cepo, pero por otro lado hubo unas cuestiones que claramente tienen connotación negativa. En ese punto creo que todos vamos a coincidir, está la quita de los subsidios y el tarifazo.
Todos sabemos que tenía que haber un replanteamiento y una reformulación de los subsidios, porque Argentina ya no era viable en ese contexto, mucho menos, como te decía recién, con 7 puntos de déficit fiscal, pero esa quita de los subsidios o sinceramiento de la economía, como algunos le llaman, tendría que haber sido gradual, progresiva y segmentada. Ninguno de estos casos se dieron y creo que ahí tiene que ver la intervención de algunos dirigentes nacionales, de algunos funcionarios nacionales que precisamente no son dirigentes políticos y que quizás tienen mucho más que ver con ser CEOs de una empresa y les falta ese criterio social y federal que a veces le reclamamos, ¿no? Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Estuvimos con el concejal Martín Rosúa, hacemos el corte, el último, las conclusiones y se va el programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447 0077. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Tuvimos acá 3 visiones, 3 opciones distintas de la realidad política santafesina. Estuvo Clara García, socialista, diputada provincial, con un objetivo que tiene el socialismo a corto plazo, que es consolidarse en la gestión a partir de un resultado muy finito que tuvo en las últimas elecciones. Y claro, en una pelea nueva que antes no tenía, que aparece de la mano del PRO
y también de cierto sector del radicalismo. Marcos Clery, la referencia kirchnerista, cristinista más importante que tiene el FEPB acá, junto con Agustín Rossi, haciendo su análisis muy particular de un momento de desbande. Es decir, el negar el desbande del kirchnerismo no tiene sentido porque los hechos hablan por sí solos. Miren, se han ido, además de legisladores de las provincias, legisladores nacionales, van a quedar de 71 diputados del Frente para la Victoria aproximadamente la mitad. Y hoy, de 71, la mitad. De 22 senadores que había referenciados en el FPV, quedan 8 o 10. Es decir, el peronismo es esto. El peronismo va y viene. Cuando el peronismo huele el despoder, se va para otro lado. Y cuando digo peronismo, son sectores que no quieren saber más nada con el Frente para la Victoria. El ejemplo más empírico de lo que uno dice es el del Movimiento Evita. El Movimiento Evita ha sido un grupo fundante del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, y consideró terminada esa experiencia. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer, todo lo contrario. Es más, hoy por hoy, si se quiere, los militantes del cristinismo, los adherentes de Cristina, son los que tienen mayor capacidad de movilización y son un grupo muy consolidado que va a hacer ruido. Es decir, en el gobierno nacional ahora hay una discusión. ¿Qué hacemos con Cristina? ¿Conviene que vaya presa o conviene que siga siendo una referencia opositora? Los más racionales dicen no, que siga siendo una referencia opositora porque divide todo el espectro peronista. Se le hace muy difícil al peronismo seguir yendo detrás de Cristina. Y estuvo Martín Rosúa, que lo dijo con todas las letras, la posibilidad de hacer un frente en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con el PRO, con Cambiemos, pero noto que han bajado los decibeles, los radicales, a partir de que la gestión de Macri en materia económica deja mucho que desear. Entonces están a la expectativa a ver qué pasa, quién cotiza más en bolsa, si el gobierno socialista o si el gobierno de Cambiemos. Se terminó el programa, volvemos en 7 días, muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves